Hola, ¿qué tal hermanos? Estamos con ustedes en HMSP Comunica. En esta ocasión queremos hablarlo de un tema fundamental que muchos nos han pedido precisamente con las conmemoraciones que acabamos de realizar en estos días de noviembre. El día primero que tuvimos la celebración de todos los santos, el día 2 que como iglesia celebramos a los fieles difuntos, oramos por ellos y pedimos al Señor para que estén pronto en su presencia. Y hoy queremos aclarar algunos términos para que haya mayor claridad de aquellas verdades de fe que nuestro Señor nos ha revelado. Por eso, hoy quiero iniciar con algo muy importante. Voy a hablarles primero de cómo está la situación del conocimiento actual sobre el más allá, sobre estas cuestiones de escatología, para que estemos en contexto. También les voy a dar algunos términos para que sepamos de qué estamos hablando, podamos entendernos en un lenguaje semejante. Y también les recomiendo, de hecho, me voy a basar ahorita en el documento de la Comisión Teológica Internacional, que lo pueden encontrar así rápidamente en su celular, como algunas cuestiones actuales de escatología, Comisión Teológica Internacional. ¿Sí? E inmediatamente les va a dar el resultado y va a aparecer entonces la página del Vaticano en donde pueden leer el documento completo. Bien, lo primero que tenemos que entender que cuando hablamos del más allá, de escatología, cuando hablamos de cielo, infierno, purgatorio, no son lugares físicos. No nos estamos refiriendo a lugares físicos. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte, el hombre, que es un ser unitario, que se entiende solamente así, integralmente, cuerpo y alma, pero en el momento de la muerte sí hay una separación del cuerpo y el alma. El cuerpo es el que se entierra, el alma es la que llega a la presencia de Dios. En esta separación, como es el alma inmortal, Dios la creó así, inmortal, entonces esa alma es la que va al juicio particular, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, por ser una realidad espiritual, de aquí hasta la parucía, hasta que venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, no necesita un lugar específico, no necesita un lugar terrenal. Entonces estamos hablando de realidades espirituales, de estados de vida, por decirlo de alguna forma, pero no de lugares físicos. ¿Sí? Cosa que también iremos aclarando. Y bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es cómo actualmente se ha creado un ambiente, por un lado, secularista en el sentido de no querer saber nada de estas realidades, no querer saber nada de Dios. Por otro lado, escéptico, los que no creen que existan estas verdades de fe. Por otro lado, aquellos que simplemente viven indiferente ante este juicio particular que vamos a tener todos en el momento de la muerte. Entonces, es muy importante que entendamos, por lo tanto, el contexto. En primer lugar, lo que les mencionaba, el secularismo. Este es uno de los problemas que analiza la Comisión Teológica Internacional. ¿Por qué? Precisamente hablamos de secularismo en cuanto a esta corriente que intenta erradicar toda verdad trascendental, que niega la existencia de Dios, la existencia de las realidades últimas, el más allá. Entonces, la realidad espiritual es una corriente que va comiendo, por decirlo así, a nuestra sociedad, pretendiendo reducir la realidad a lo palpable, a lo inmediato, a lo factible, siendo que esto es precisamente una reducción de la realidad, que es muy amplia y que no podemos meter en un laboratorio. La realidad es mucho más profunda de lo que se ve a simple vista. Por lo tanto, en esta visión en donde el hombre y el mundo son autónomos, se crearon a sí mismos, no necesitan de nadie, su fin último no existe como tal, como una meta a donde llegar, simplemente existen, viven, mueren todos los seres creados. Y bueno, de hecho ni siquiera se cree en unos seres creados, porque creación implica creador. Y el creador, sabemos, es Dios.
en sus diferentes denominaciones, como lo queramos llamar, pero hay un principio primero, un ser supremo que creó todas las cosas, que es precisamente lo que niega el secularismo. Ahora, también el secularismo carece de una visión integral del hombre, porque piensa que únicamente es materia. Entonces reduce al hombre solo a materia, de manera que pretende explicar toda la realidad humana en base a esos términos. Y claro, que esto merma la realidad integral del hombre. También todo esto provoca que haya muchos cristianos débiles en la esperanza. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Muy fácil. Si alguien en una reunión, en la mesa, en la familia, empieza a hablar de la muerte, que haga un comentario, por ejemplo, ay, ¿qué será cuando me muera? ¿De qué moriré? O etcétera, algo así. La reacción inmediata es, cállate, no hables de eso, no debes hablar de eso. ¿Sí? Entonces, hay inmediatamente una negación a hablar de la muerte, cuando en realidad debe ser un tema constante en nuestras conversaciones. Tenemos que estar vigilantes, porque es una realidad. Sabemos que todo hombre hemos de morir, ¿cierto? Pero también, y lo más importante, es que la muerte no es el fin del hombre. Dios no creó al hombre para que muriera y ahí permaneciera. El hombre muere y debe morir simplemente porque es su naturaleza, porque es lo normal. Sin embargo, por ser imagen y semejanza de Dios, esa no es la realidad última del hombre. Por eso él mismo vino a vencer la muerte. Entonces, no podemos ser cristianos débiles en la esperanza. Tenemos que conocer aquello en lo que creemos. Tenemos que tener la certeza, la seguridad, el anhelo de la muerte, de poder ir a estar en la presencia de Dios y saber que aunque es un trance complicado, doloroso y fuerte, es necesario para alcanzar la vida con Dios. Entonces, bueno, uno de los problemas es ese, el secularismo. Segundo, la penumbra teológica. ¿Qué es esto? Que una mayoría no conoce de qué estamos hablando. No sabe cuál es el significado de la muerte, no sabe qué es la resurrección de los muertos, no sabe qué es el purgatorio, no sabe qué es el cielo, no sabe qué es el infierno, y por eso hay muchas imágenes burdas de lo que es el cielo, de lo que es el infierno. Imágenes muy erróneas que no tienen que ver con lo que nos dice la revelación en la Sagrada Escritura. Entonces, es muy importante, por lo tanto, volver a predicar, volver a conocer, compartir qué es lo que Dios nos ha revelado sobre la vida después de la muerte. Eso es fundamental. Si nosotros tenemos esta conciencia, indudablemente nuestra vida sería distinta. Sería más confiada, más alegre, más esforzada, precisamente por conocer hacia dónde Dios nos llama. Y un tercer problema es el fideísmo, es decir que la resurrección de Cristo es una cuestión únicamente de fe en donde no interviene la razón, y esto también es erróneo. También decir que no sabemos si existe el cielo o el infierno, pero hay que portarse bien y pues ya cuando nos muramos lo averiguamos y pues si nos portamos bien pues nos va a ir bien y si no pues no pasa nada. Entonces es una cuestión fideísta extrema en donde se niega la existencia del cielo, del infierno, siendo esto que es algo fundamental en nuestra fe. No podemos negar estas realidades. Tristemente hay quienes piensan que son solo categorías para manipular a las personas o son categorías creadas para causar temor, y esto no es cierto, al contrario. Y vamos a ver que toda la revelación, especialmente la plenitud de la revelación que es Jesucristo, nos enseña algo distinto. Por eso es muy importante que nosotros lo conozcamos. Bien, menciona aquí un teólogo, von Balthasar, porque él decía que Dios es la realidad última de la criatura, de cada uno de nosotros. Entonces decía, como alcanzado es cielo. O sea, alcanzar a Dios es cielo. Como perdido, perder a Dios, es infierno.
como examinante, juicio, y como purificante, purgatorio, para decir que Dios es la realidad última de todas las cosas. Y todo esto se entiende en relación con Él, ¿sí? Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en estas cápsulas, entender al hombre integral, saber que independientemente que la persona crea o no crea en estas realidades, es la verdad. ¿Y por qué es la verdad? Dios la ha revelado, y la ha revelado porque Él quiere que todos los hombres se salven. Incluso habrá quienes pueden decir, bueno, ¿y de qué me va a salvar si no estoy en peligro? ¿Sí? Cuando hablamos de salvación, que es un término que debemos tener claro, nos referimos a que el hombre alcance la plenitud para la cual fue creado. Que el hombre pueda realizar ese sueño, ese ideal, esa belleza del proyecto de Dios que tiene para cada ser humano que ha permitido que nazca, que crezca, que se desarrolle. Todo ser humano, desde la fecundación, tiene un proyecto. No hay ningún ser humano que no tenga un proyecto de vida, que no esté dentro del plan específico de Dios. Por eso, el respeto integral del hombre desde su concepción hasta la muerte natural. Entender esas cuestiones básicas de la dignidad y el valor de cada hombre, de saber que ninguno es y no puede ser sustituido, porque cada ser humano es único, irrepetible, porque Dios lo ha permitido así. Entonces nos ayuda a entender cómo tratar a las demás personas, cómo defender la vida y cómo esforzarnos en nuestra propia vida para alcanzar un día la realidad eterna, la vida eterna, el estar con Dios. Este debe ser el anhelo constante de todo cristiano y ese debe ser nuestro esfuerzo. Entonces, frente a todas aquellas voces adversas que nos invitan a desistir de lo profundo, de lo grande, de lo bello, nosotros tenemos que estar firmes y esforzarnos por los bienes que nunca acaban, porque en ellos encontraremos nuestra realización personal y el bien de toda la sociedad. Entonces, son condiciones fundamentales. Les sigo recordando entonces que busquen este documento completo para que ustedes tengan una idea completa. Estos son algunos apuntes para aclarar de qué estamos hablando. Y vamos a ver a lo largo de estas cápsulas qué es el cielo, el infierno, el purgatorio. Diferentes hermanas también y nos van a compartir estos temas. Yo les voy a hablar de este primer tema que sería el cielo. Vamos a hablar sobre el cielo, ¿sí? Para esto, lo primero que tenemos que tener muy claro es que la muerte no es vista como el fin de una historia, sino como llegar a una meta, el poder llegar a donde teníamos que llegar. Por eso, Santa Teresa de Jesús expresa en una bella poesía suya, muero porque no muero. Tan alta vida yo espero que muero porque no muero. No es un deseo suicida, es un deseo de plenitud. No es que ella esté intentando matarse, al contrario. Desea estar con el amado en el momento que Él lo decida. Y ese debe ser también nuestro anhelo. Llegar a la presencia de Dios, pero llegar preparados a la presencia de Dios. Por eso, algo fundamental es que nosotros pidamos a Dios tener la gracia de estar preparados en el momento de la muerte. Poder morir en gracia. Poder morir arrepentidos, reconciliados, preparados para poder estar en la presencia de Dios. Y después de la muerte, la revelación nos enseña que inmediatamente después de ella, el hombre recibe lo que corresponde de acuerdo a sus obras. Entonces, el mismo Señor nos dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de la voluntad, la disposición, el esfuerzo humano, porque Dios ya hizo todo para salvarnos. Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Qué es lo que falta?
nuestro esfuerzo. Entonces no basta con decir creo, sino que hay que actuar de acuerdo a eso que creo. Entonces, el hombre al morir tiene un juicio particular, lo que llamamos juicio particular, que consiste en que el alma frente a Dios simplemente se reconoce tal y como es. No es un juicio de que alguien está acusando, alguien está defendiendo, yo me estoy defendiendo, no. Es que frente a la mirada de Dios, hermanos, cada quien es lo que es. No tenemos excusas que dar, no tenemos pretextos que dar, simplemente ante Dios se reconoce lo que cada quien es y recibe de acuerdo a sus obras, que es lo que vamos a ver en la siguiente cápsula.